Bienvenidos, queridos hermanos, a este canal de testimonio, a este canal de formación, a este canal que es un puente de bendición y de gracia. La Virgen nuevamente nos permite tener con nosotros a Manuel de Jesús, de Nicaragua, a quien saludo y le doy la bienvenida. Hermano Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, hermano, bienvenidos también a todos los hermanos que se unen a estas reflexiones, a estas entrevistas. Como siempre digo en las entrevistas anteriores, siempre nos reunimos para escuchar al Señor y a nuestra Madre. Eso es lo más importante de estas entrevistas, que meditamos en lo que Jesús y la Virgen esperan de nosotros. Así que bienvenido a todos los hermanos. Muchas gracias, Manuel, por esas palabras de introducción. Manuel, ¿tú puedes hacer la oración de inicio, por favor? Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, vamos a invocar al Espíritu Santo como Nuestra Señora nos enseñó en el apostolado a invocarlo. Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Divino Espíritu Santo, mi Dios y Señor, enciende en cada alma el fuego de un nuevo Pentecostés. Conságranos como apóstoles del corazón doloroso e inmaculado de María y apóstoles de los últimos tiempos. Protege con tu sombra a la Iglesia Católica, salva a las almas del mundo y realiza el reino inflamado de amor de los corazones unidos de Jesús y María. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, muchas gracias, Manuel. Vamos entonces hoy día a conversar con nuestros hermanos sobre un tema que es difícil, pero también es, yo creo que uno de los temas principales del cristianismo. Es central recordar esto, la pasión del Señor. Bueno, antes de hacerte la pregunta de inicio, Manuel, quisiera presentarle al público que he cumplido con hacer mi cruz gloriosa. No quedó perfecta, pero por lo menos todas las intenciones de hacer los dos corazones, y el padre Jorge fue quien bendijo esta crucecita a través de esta plataforma de Zoom, usando la agüita bendita y la oración propia del apostolado. Así es que la tengo aquí dentro de mis lugares sagrados más importantes, donde justamente hago estas entrevistas. Así es que haciendo lo posible de llevar a cabo esto, de hacer la oración diaria, por lo menos, que es hasta a este símbolo que es la cruz gloriosa. ¿Por qué lleva ese nombre, Manuel, cruz gloriosa? En uno de los llamados, el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús decía que el apostolado también es una espiritualidad de la cruz. Jesús dice, el nombre del apostolado es apostolado de los sagrados corazones de Jesús y de María.
pero como es una obra de estos últimos tiempos, es una obra que encierra muchas espiritualidades, o mejor dicho, todas las espiritualidades, las que realmente han venido de Dios. Y Jesús dice, parte de la espiritualidad del apostolado es la cruz. Y decía Jesús, la cruz, la que me dieron a cargar, en la que morí, esa cruz ya fue gloriosa, fue bañada con mi preciosa sangre y fue el instrumento con que yo redimí a todo el género humano. Entonces, ya desde ese mismo momento Jesús le puso ese término a la cruz, gloriosa. Y en estos tiempos Jesús dice, vengo a presentar la misma espiritualidad de la cruz, solo que quiero que sea celeste y blanco, no porque sea una cruz diferente, sino la simbología de la cruz. Dice Jesús que lo blanco representa el Santísimo Sacramento y el color celeste el triunfo del corazón doloroso e inmaculado de María. La Eucaristía en el centro de la cruz, porque dice Jesús que ese sacrificio perpetuo. En uno de los llamados también nos decía Jesús, el altar fue la cruz, donde yo me ofrecí como sacerdote y como cordero al Padre. Entonces, por eso Jesús pone la Eucaristía en el centro de toda la obra del apostolado, su corazón, que es totalmente eucarístico. Jesús mismo, él mismo se encarna en la Eucaristía y encierra en ese misterio de la encarnación eucarística a la primera criatura en la que Él se encarnó, Nuestra Señora. Entonces, por eso en estos tiempos, a la misma cruz en la que Él murió en el Calvario, le da el término cruz gloriosa de los sagrados corazones de Jesús y de María. Lo importante de todo es que siempre el cielo habla un lenguaje de amor y en ese lenguaje del amor la simbología es lo importante. Entonces el signo que Jesús pone en esa cruz es el mensaje mismo. Qué bueno saber esto, hermano. Tú dices que el apostolado, ¿no es cierto?, tiene todas las espiritualidades. Me gustaría que pudiésemos, a propósito de esta Semana Santa que ya se nos viene muy pronto, de esta espiritualidad que nace con Luisa Picarreta. ¿También está incluida, hermano Manuel, en este apostolado? Sí, como introducción a entender esto, nos decía Nuestra Señora en una de las apariciones, queridos hijos, Dios y el Espíritu Santo mismo ha hecho brotar muchas fuentes de gracia. Y me hablaba Nuestra Señora, la Divina Misericordia, el Sagrado Corazón, la Divina Voluntad. Y decía Nuestra Señora, todas estas espiritualidades, estas fuentes que el Espíritu Santo ha hecho brotar, yo he venido a reunirlas todas en un océano de gracias. Todas estas espiritualidades confluyen en el apostolado del final de los tiempos, el apostolado de los sagrados corazones. Entonces, desde ahí, desde ese llamado, Nuestra Señora explica que esas espiritualidades, siempre me gusta poner el término, auténticas, que han venido de verdad de Dios, Nuestra Señora las está reuniendo para hacer un último llamado, como ella misma llama sus mensajes, los últimos llamados de amor y de conversión. Aquí podemos entender cómo Nuestra Señora confirma a su hija Luisa Picarreta, que ya es sierva de Dios, cómo confirma que la obra
de la divina voluntad y todo lo que Jesús, María, le dictaron a Luisa, las experiencias que vivió ella, tanto en su alma como en su cuerpo, venían de Dios. Y Luisa Picarreta es una de las patronas del apostolado a nivel universal y a nivel personal. En el año 2017, la aparición del casto y amante corazón de San José, el Padre San José, curioso que él fue que me lo dijo, me dice: Luisa Picarreta y el Padre Pío son tus padres espirituales, es decir, ellos son los santos que interceden por ti ante el trono de Dios. A partir de ese llamado del Padre San José, es que yo me interesé, digamos, en conocer a Luisa. No tanto leer las revelaciones de Luisa, sino su vida, su biografía, porque me dijo San José, todo lo que se le dijo a Luisa, el cielo te lo va a decir a ti. Entonces, si quieres leer sobre su vida, si quieres imitar sus virtudes, está muy bien, pero en cuanto a las revelaciones, el cielo te va a ir guiando. Entonces, lo que sé de Luisa en cuanto a sus escritos y mensajes, lo sé más que todo por lo que Nuestra Señora y Jesús y también el Padre San José me han dicho sobre la obra de la Divina Voluntad. ¿Tenemos acceso nosotros a leer, a conocer esas revelaciones, Manuel? Sí, porque el Señor lo ha dicho en muchos llamados, Jesús mismo ha hablado en los llamados. Es algo muy curioso, como te decía, hermanito, trato de obedecer, entonces no me he metido a sus escritos más que lo que el cielo me ha dicho, pero personas que se han leído de Luisa y personas muy, muy especializadas, que hay testimonios de 3 personas que entran al apostolado por medio de Luisa. Es decir, ellos reconocen la divina voluntad en el carisma del apostolado. Entonces me decían, es increíble cómo en el cenáculo de oración mismo todo es en divina voluntad, el divino querer, divina voluntad. Incluso en las jaculatorias entre cada misterio está la última jaculatoria que oramos: Sagrados corazones de Jesús, María y José, salven al mundo, salven a la familia, salven a la iglesia y traigan el reino de la divina voluntad. Entonces, ellos se identifican espiritualidad de la divina voluntad en lo que me han dictado en cuanto a las oraciones. En cuanto a los llamados, también Jesús dice que vivir en la divina voluntad no es más que imitar a Nuestra Señora. A veces como que creemos como que Jesús nos quiere, en esto de la divina voluntad, nos quiere como robots de lo que es. Es decir, Él quiere. Entonces lo interpretamos de ese modo como algo automático de que nuestra voluntad se va a ir. Y Jesús dice que no es así, sino que es nuestra voluntad humana muriendo todos los días a nuestras inclinaciones, prefiriendo siempre vivir la virtud. Entonces, un claro ejemplo decía Jesús: yo no les voy a, si me piden la virtud de la paciencia, no les voy a dar la virtud de la paciencia como tal. Les voy a dar o les voy a permitir vivir circunstancias
que les permitan poner en práctica la paciencia. Entonces es ahí donde Jesús nos invita al discernimiento, es decir, toda nuestra vida misma es una escuela para poner en práctica lo que le pedimos a Jesús: paciencia, caridad, pureza, obediencia. Entonces Jesús lo que hace es darnos la oportunidad de poner en práctica la virtud que le pedimos. Y Jesús dice, vivir de divina voluntad es eso, preferir siempre mi voluntad, que sabemos realmente, todo ser humano nace con esa ley natural de vida, de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, es un modo tan sencillo de saber qué es lo correcto. Entonces, al final, en palabras sencillas, es preferir siempre la verdad del Evangelio y dominar siempre las inclinaciones de nuestra voluntad. Digamos, con palabras se oye muy profundo, pero en realidad en la práctica es preferir siempre el bien aunque cueste. ¿Nos puedes ejemplificar, por ejemplo, con la humildad, que a veces se confunde la falsa humildad con la verdadera, con lo que tú nos estás diciendo? Siempre me ha gustado muchísimo esta virtud de la humildad, como lo expresa Santa Teresa de Ávila. Andar en la humildad es andar en la verdad. Entonces, en realidad la humildad es reconocernos criaturas, reconocer que el otro también es criatura como yo, pero puede aportarme algo bueno a mi vida espiritual. Y a la vez entra en esa parte de la humildad mucho el sacramento de la penitencia. Cuando uno va ante Jesús, presente en el sacerdote, a confesar sus pecados. Entonces, la humildad es decir, vivir nuestra verdad, lo que somos pecadores, que necesitamos de la gracia, que necesitamos de la iglesia, y reconocer que necesitamos de la ayuda de Jesús, de los sacramentos. Entonces, es vivir, es aceptarnos como somos, es decir, viene de la humildad de la palabra humus, tierra. Entonces, es ser auténticos en lo que somos, no ponernos caretas, no tratar de presentar una personalidad que no tenemos, sino ser como somos ante Dios y ante los demás. Eso es humildad, es decir, la verdad de lo que somos, la verdad de lo que vivimos, la verdad de lo que nuestra alma es, si está en gracia, si no lo está. Y desde esa verdad y aceptarnos de que si estamos o no estamos bien con Dios, también va ese aspecto del sacramento de la penitencia, de la confesión. Cuando dice Jesús que tenemos que ser como niños, ¿se refiere a eso entonces, Manuel? Se refiere a eso, a la pureza de intención. Por ejemplo, el niño habla y no mide lo que va a decir, simplemente expresa su transparencia. Entonces, lo que Jesús quiere es eso. Y es algo muy, muy, muy importante lo que Jesús me dijo exactamente sobre este pasaje de la Escritura, porque me decía Jesús que cuando él vio al niño y lo puso como ejemplo, que dijo, el que no sea como un niño no entrará al reino de los cielos. Jesús me dice que en realidad no miraba al niño como tal, como esa persona de niño, sino el misterio de la pureza de María. En realidad volvemos a la misma voluntad que María rindió al Señor cuando
Jesús dice, yo al mirar al niño lo que miré fue la pureza de mi madre. Entonces, quien no se haga como María, no va a entrar en el reino de los cielos. Y en el misterio de la encarnación vemos la humildad de María, es decir, y vemos en práctica esa humildad y verdad. Por ejemplo, Nuestra Señora sabía que se iba a encarnar en ella todo un Dios. Ella dijo, ¿cómo es posible que esto se haga en mí? Pero aceptó. Ella reconoció que solo era criatura, pero aceptó la verdad de lo que se le anunciaba. Es decir, aceptó ser la madre del Salvador. Entonces, ese es el gran misterio de la humildad y la Virgen presente, es decir, en ese pasaje cuando Jesús ve al niño que él mismo afirma, querido hijo, yo no miré al niño, no me refería al niño, me refería a mi mamá, miré el misterio transparente y la pequeñez de mi mamá en la persona del niño. Sí, recordaba también que la Virgen le dijo al padre Bobby, háganse niños para yo poderlos llevar en brazos. Entonces cada vez que uno medita, por ejemplo, la presentación del niño Jesús al templo, la Virgen siempre nos invita a ser como niños para ella podernos llevar y podernos presentar también como a Jesús, al Padre. ¿Qué libro tú Sí, nos recomiendas, Manuel, dentro de estas revelaciones que has tenido para este tiempo de Cuaresma, este tiempo de Semana Santa? bueno, un libro que me dictó Jesús y Nuestra Señora. Ellos le llaman las 33 horas de reparación. En ese libro, es un libro tan profundo que el Señor nos invita a reparar desde la creación misma del mundo. La primera hora de ese libro habla de el deseo de Dios de crear el universo. Y desde ese momento en que Dios dice, quiero crear al hombre, que no es bueno que el hombre esté solo, desde el momento en que se hizo la luz, el Señor en la primera hora da una palabra, un término bellísimo. Dice, yo dije, fiat lux, hágase la luz. Entonces, desde ese primer instante de la creación, nos invita Nuestra Señora, Jesús y Dios Padre a reparar. Me dictaron 33 meditaciones y cada meditación va acompañada de una especie de coronita. Jesús le llamó la dulce cadena del amor divino. Son 5 misterios. Y dice Jesús que cada misterio es un eslabón. Un eslabón es lo que forma la cadena. Entonces, es un libro bellísimo para meditar y en esas 33 horas Jesús dicta sobre su pasión, habla de su juicio ante Anás, Caifás, ante Herodes, ante Pilatos. Entonces, yo recomiendo ese libro, Las 33 horas de reparación, que Jesús, el nombre que le ha dado al libro es La Pasión Eucarística del Sagrado Corazón de Jesús, pero que inicia, nos invita, nos une a reparar desde el primer instante de la creación. En la segunda hora reparamos por nuestros padres, Adán y Eva. Dios nos invita y Dios nos dice, tomen ahora sobre ustedes los méritos de Adán y Eva antes de haber pecado y ofrézcanmelo en reparación por el pecado de la desobediencia. Y el Señor va profundizando en todo el misterio de salvación
los profetas, los patriarcas, luego la vida de Nuestra Señora, el desposorio con el Padre San José, la vida de Jesús, la pasión de nuestro Señor, termina con la hora 33, que es el triunfo del Inmaculado Corazón de María y el reino del corazón de Jesús. Con ese gran misterio al final de la victoria de los dos corazones, termina el libro. Entonces yo lo recomiendo muchísimo para reparar, para interiorizar, para contemplar no solo la pasión de Jesús en ese momento histórico, sino la pasión de Jesús incluso antes de venir al mundo, cuando él era el Verbo, y ahora su pasión en el sagrario, en Eucaristía. Es un libro de una profundidad grandísima. El año pasado yo hice un ejercicio, también se lo voy a dar como tips a las personas porque a mí me sirvió. Yo hice para el Viernes Santo un rosario, el rosario de los misterios dolorosos, viendo la película La Pasión de Cristo. Entonces, a medida que iba avanzando la película, iba meditando y viendo la película y le ponía pausa en el momento que ya cambiaba el misterio. Entonces vi toda la película y yo creo que en mi vida no había hecho mejor el rosario como lo hice esa vez, porque me cayeron lágrimas, o sea, fue algo bien, bien profundo. Y pensar que esto también tiene una base de una revelación privada a Catalina Emmerich. ¿Qué te parece esa película para meditar en este tiempo, Manuel? Sí, la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson está inspirada en las revelaciones de Jesús a Santa Catalina Emmerich, una mística que también ella tenía los estigmas y sufría desde los días, todos los jueves, viernes y mitad del día sábado, la pasión de Jesús. Y entonces él se inspiró en lo que Jesús le dicta a Santa Catalina. Por ejemplo, esa parte muy curiosa en el Getsemaní, donde Satanás le dice a Jesús: y tú piensas entregarte, ellos no van a reconocer tu sacrificio. Entonces, también en el libro de las 33 horas Jesús mismo me dice que así como llegó el ángel a reconfortarlo, que era el arcángel San Miguel, también muy cerca tenía a Satanás diciendo: no van a reconocer tu entrega. Entonces la película es bellísima, a mí me encanta verla y es un buen ejercicio dinámico, leer el misterio, orarlo y ver lo que estamos orando, verlo en la película. Y algo que sí me gusta a veces decir, la película es muy bonita, muy fuerte, pero también queda corta con lo que nuestro Señor sufrió. Es decir, Jesús sufrió más, incluso más, de lo que la película nos presenta. A propósito de reparación, el ayuno, Manuel, que no es muy, a lo mejor no es muy popular dentro de nuestra fe católica hoy. Se nos pide ayunar los viernes, por ejemplo, los viernes de Cuaresma, sobre todo Viernes Santo. ¿Tú nos puedes motivar con estas revelaciones que has tenido para que también consideremos el ayuno como parte de nuestra oración? Sí, Nuestra Señora en el apostolado, ella ha dicho: queridos hijos, quiero que todos los miércoles y todos los viernes hagan ayuno. Y el Padre San José, en una de las apariciones, también explicaba el porqué. Y decía el Padre San José que los miércoles
ayunáramos por nuestras intenciones. Es decir, todas esas oraciones que tenemos por un familiar, por un enfermo, por un hijo, o por ejemplo, por el cese de la pandemia, entonces uniéramos nuestras oraciones al ayuno los días miércoles, pero que los días viernes ayunáramos solamente para consolar, para reparar a los dos corazones de Jesús y de María, uniendo nuestro ayuno pensando en la pasión de Jesús. Y decía Nuestra Señora, queridos hijos, ayunar es orar con el cuerpo. No solo no comer o no solo limitarnos en lo que vamos a comer. No es tanto eso lo que Nuestra Señora nos quiere centrar, es que es disponer el cuerpo también a orar. Eso es ayunar, orar con el cuerpo. Y decía Nuestra Señora en otra aparición que uno de los modos más agradables para ella que ayunemos es a pan y agua. Los 3 tiempos de la comida, que serían el desayuno, la comida o almuerzo y cena, lo supliéramos por agua y pan. Y otra vez, lo recuerdo, me dijeron que le preguntara a Nuestra Señora que si era necesario el pan, el agua y el pan, porque hacía daño. Y Nuestra Señora dio una respuesta tan bellísima que dijo, lo único que no quiero es que se llenen, sino que sientan la necesidad de llenarse de Dios. Entonces, si le hace daño en su salud el pan, entonces sea fruta, dijo Nuestra Señora, pero siempre limitándose en ese aspecto de la mortificación. Claro, ese mensaje ya no fue público, sino en concreto para esa persona que hacía esa pregunta. Pero sí, el modo más agradable para ayunar es a pan y agua y ofrecerlo en los 3 tiempos de nuestra comida, pero también no ir pensando en que me va a doler la cabeza, se me va a bajar la presión, me hace daño, porque si pensamos así ya nos estamos mal disponiendo también, sino que sepamos que nos unimos a lo que Jesús sufrió. Jesús sufrió toda su pasión y lo último, pues, humanamente que comió fue en la última cena con los apóstoles. Luego, todo lo que restaba de ese jueves, todo el día viernes, desangrado, golpeado, deshidratado, Jesús todo lo ofreció, es decir, hasta del alimento se privó. Entonces, que nosotros nos privemos de llenarnos para ofrecérselo a Jesús y a María, lo necesitamos. No es tanto también que el cielo no necesita. Quien necesita el ayuno somos nosotros. Somos nosotros los que necesitamos ofrecer, porque ejercitamos nuestro espíritu. Bien, gracias. Y frente a lo que son los sacrificios, uno lee la vida de los santos, niños incluso, como los niños de Fátima, que hacían sacrificios y colocaban, creo, unos cinturones que les provocaba dolor, y tantos otros santos, el Padre Pío, que creo que en una ocasión prefirió no tener anestesia en una operación que le hicieron para ofrecer esto también. Pero hoy en día como que no se habla mucho de eso, ¿no? ¿Qué nos dices tú, Manuel, frente a esta oración también? Sí, es lo mismo que decía Nuestra Señora, es orar con el cuerpo. Ella también decía en una de las apariciones que hay que diferenciar muy bien, porque nosotros llamamos sacrificio a lo que es penitencia.
y llamamos penitencia a lo que es sacrificio, como que creemos que es lo mismo. Y Nuestra Señora una vez me habló del mensaje de Montichiari como Rosa Mística y me decía del mensaje de la oración, la penitencia y el sacrificio. Y hablando sobre penitencia y sacrificio, decía Nuestra Señora, el sacrificio es el dolor voluntario que le pueden ofrecer a Dios. Privarse de algo, sufrir algo, pero voluntariamente. La penitencia es lo que no podemos evitar sufrir. Una enfermedad, la pandemia, el trabajo, el estrés. Entonces, Nuestra Señora da esa diferencia para que lo comprendamos mejor. Pero todo entra en lo mismo, orar con el cuerpo. El ayuno, la penitencia, el sacrificio, orar con el cuerpo. Bueno, Jesús en el libro que me dictó para el apostolado, las 33 horas de reparación, habla sobre esto. Y Jesús, bueno, algo muy bonito que me impactó. Jesús dice, mientras mi rostro era grabado en el velo de la piadosa Verónica, en ese instante fue grabado en el alma de Simón de Cirene, que ya lo estaba ayudando. Entonces, bueno, incluso en la película de Mel Gibson se ve como al final el cirineo no se quiere alejar de Jesús y los soldados lo corren, lo alejan. Entonces, Jesús dice que mientras él grababa su rostro en el velo de la Verónica, él estaba impregnando, estaba grabando su rostro en el alma del cirineo. Y dice Jesús, fue una mujer muy valiente, enfrentó los obstáculos de ese momento, se acercó, consoló. Y también decía Jesús que todas las mujeres que iban llorando por él en el camino eran las madres de aquellos que él sanó, curó, de los ciegos, los sordos, los cojos, eran las mamás de estos hombres que vivieron esos milagros de Jesús. Y dice Jesús que cuando él fue a la cruz crucificado, no era para que se cumpliera la profecía, fue encontrado entre los malhechores. Pero dice Jesús también, y me lo confirmó alguien, un sacerdote que sabe mucho de esto, que cuando a Jesús lo ponen en medio de Dimas y de Gestas, Anás, Caifás y los fariseos creían que ver a Jesús en esa posición como el peor de los malhechores, también la justicia de Dios o la maldición de Dios o lo que ellos llamaban como el castigo de Dios iba a caer sobre Jesús. Entonces, es decir, era para enseñarle al pueblo judío que Jesús en esta expresión era como un maldecido de Dios. Es decir, hasta ese punto de humillación quisieron poner a nuestro Señor. Y en ese libro me dice Jesús, ellos querían que la justicia castigara al justo por excelencia. Y Jesús dice que Dimas, que es el buen ladrón, y que Jesús le promete llevarlo al paraíso, al ver mi rostro ensangrentado, Dimas se conmovió y se arrepintió de sus pecados. Entonces hay un tema en este pasaje de ese libro que Jesús toca, y es este famoso tema del gran aviso, de la iluminación de las conciencias que se profetizó en Garabandal. Y Jesús dice, Dimas
en ese momento tuvo su pequeño gran aviso. Al ver mi rostro, miró todo lo que había hecho mal, y ahí en la cruz también él se arrepintió. Entonces, dice Jesús, los primeros reparadores por excelencia fue mi madre, Magdalena y Juan, pero siguieron el ejemplo de ellos tres, las mujeres, el Cirineo, la Verónica, incluso el buen ladrón, y termina con el ejemplo de Nicodemo y de José de Arimatea, cómo lo bajan de la cruz y lo llevan pues a que repose dignamente en la fosa. Entonces Jesús habla de toda esa simbología en este libro de las 33 horas. Y él dice como José de Arimatea y Nicodemo bajan a Jesús, lo ponen en los brazos de Nuestra Señora, y el mismo Señor dicta que Nuestra Señora arregló su cabello, miró cada llaga de su cuerpo, y cuando lo llevaron al santo sepulcro, a la piedra de la unción, eh, ella separarse del Hijo yacente. Y claro, se hacía de noche, era la Pascua, y por eso dice Jesús, mi madre no terminó de ungir mi cuerpo. En el alba van las mujeres temprano con los aceites a terminarlo de preparar. Y dice Jesús, mi madre no fue con las mujeres ya al alba el domingo, porque antes que ellas fueran, yo ya me había aparecido resucitado a mi santa mamá. Entonces es bellísimo lo que Jesús va describiendo en las 33 horas. Lo introduce a uno al misterio de la pasión realmente. Y al final, pues la pasión que termina con la esperanza de la resurrección de Cristo, la alegría de la Pascua. Sí, bueno, vamos entonces a recomendar a el público que escuche este resumen del libro, que puedan ir entonces a la página oficial del apostolado y descarguen entonces el libro. Estuve hojeando el libro, todavía no lo he leído, pero me di cuenta que en las primeras páginas también están las firmas de los dos obispos que le dan el imprimatur al libro y apoyan el apostolado. Así que interesante también que tengan este libro por si, como para defender, si algún sacerdote le pregunta si está aprobado esto, bueno, ahí está la firma de los obispos. Sí. Es algo, digamos, muy humano, porque, digamos, está esta parte, como es una revelación privada, pero, digamos, en lo personal, muchos obispos me han dicho que aman la obra, apoyan la obra, creen en la obra, pero de palabra. Y digamos, hay otros pocos que sí han lanzado, digamos, su comunicado pastoral para que la obra sea aceptada, diciendo que no hay nada contra la fe y la tradición en las revelaciones, pero el apostolado, ya sea de este modo de palabra o de este modo escrito, sí está muy aceptado por muchos señores obispos, y el apostolado, digamos, siempre mantiene su obediencia, su amor a la iglesia, y Jesús nos dejó muy claro en el libro de El Tratado de los Sagrados Corazones, otro libro que me dictaron. Jesús dejó muy claro, dijo, el apostolado tiene tres amores: el amor a Jesús en Eucaristía, el amor a María y el amor al Santo Padre. Entonces, nunca olviden esos tres pilares como apostolado. Bueno, vamos a dejar pendiente entonces ir profundizando en esos tres amores
que hoy en día se cuestionan también, pues, sobre todo el Papa que están atacados. Lo vamos a dejar pendiente para otra oportunidad, si Dios quiere. Despidámonos del público, Manuel, si tienes algo que decir antes de despedirnos y hacer la oración final, todo tuyo el espacio. Bueno, queridos hermanos, hermanas, gracias por haberse unido con nosotros y les invito a conocer la profundidad de los dos corazones. Ha dicho Nuestra Señora que el alma que se consagra a los dos corazones vive esa alianza de amor que hay en Jesús y María. Entonces los invito a leer los llamados, los invito a conocer el apostolado, los invito a consagrarse a Jesús y María y a no tener miedo, sino abrir de par en par los corazones a Jesús y la Virgen. Gracias por la invitación, Manuel. Bien, colocamos entonces nuestro corazón disponible para la oración final. Adelante, Manuel, por favor, hazlo tú. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino eucarístico a través del triunfo del doloroso e inmaculado corazón de María, nuestra Madre, en la divina voluntad, y el triunfo de la cruz en el Espíritu Santo, y extiende en nuestros corazones la llama del amor santo y divino. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de nuestra Santísima Madre al pie de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, nos despedimos entonces del público, gracias a todos nuestros hermanos que nos siguen. Bendiciones también de mi parte.